Hola mis queridos amigos, continuemos con nuestro estudio de la fe de Jesús. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 8 que se titula Lo que la Biblia enseña del perdón de los pecados. Vamos a orar antes de estudiar. Querido Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das una vez más de estudiar tu palabra. Acompáñanos, no queremos estudiar tu palabra sin tu bendición, sin tu presencia en nuestro medio, porque solamente con tu presencia y con tu ayuda podemos entenderla. Bendice a las personas quienes nos acompañan para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En esta lección aprenderemos un poquito más acerca del perdón de Dios. ¿Cuán completo es el perdón divino? ¿Será que Dios perdona como nosotros los seres humanos perdonamos? O si yo te preguntara, ¿alguna vez has perdonado a alguien? ¿O alguna vez alguien te ha perdonado por algún error que cometiste? Bueno, si alguna vez has perdonado o te han perdonado, sabrás cuán feliz se siente uno saber de que alguien nos ha perdonado o porque hemos perdonado a alguien. Al pensar en el perdón de Dios, inevitablemente pensamos en el perdón del ser humano y lo comparamos, pero en realidad el perdón divino parece que es completamente diferente que el perdón del ser humano. Pero veamos por qué lo digo de esa manera. Vayamos rapiditamente a la pregunta número 1 de nuestra lección, que dice así: ¿gracias a quién y a qué somos salvos? Dice el apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gracias a quién y a qué somos salvos. Gracias a Jesús y su muerte. Esa es la respuesta. Así que es imposible obtener el perdón, como estudiamos en la lección anterior, haciendo buenas obras. Solamente podemos alcanzarlo a través de la muerte del Señor Jesús. Pero ¿cuánto cuesta la salvación? Es la siguiente pregunta. Veamos qué nos dice Pablo en Romanos 3:24, que dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto cuesta la salvación? Bueno, la Biblia nos dice, es gratuita. Esa es la respuesta. Nosotros no necesitamos pagar de alguna manera a Dios la salvación que nos otorga. Hay gente que puede pensar de que tienen que hacer algo, que tienen que pagar algo para obtener la salvación, pero la Biblia es clara, es gratuita la salvación, así que porque Dios nos la otorga, así que Él nos la otorga gratuitamente para que todos los seres humanos tengamos acceso a la salvación que nos otorga Jesús. Ahora, la siguiente pregunta: ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Veamos un ejemplo en el libro de Lucas capítulo 18 y a partir del versículo 10 al 14, que dice lo siguiente: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? La respuesta es reconocer su pecado con humildad.
en esta historia bien ilustra Jesús cómo podemos obtener el perdón. No podemos obtener el perdón yendo a Jesús como este fariseo que alababa sus buenas obras, sino que yendo como el publicano que ni siquiera se atrevía a alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, dice el relato, y decía al Señor Jesús: oh, querido Jesús, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y ese es el reconocimiento que debemos tener en nuestro corazón, reconocer nuestro pecado con humildad. De otro modo, seremos humillados, como dice el versículo, si nos enaltecemos, pero si vamos con humildad ante Dios, Él nos enaltecerá. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Qué sentimiento profundo es indispensable? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versos 37 y 38, que dice lo siguiente. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué sentimiento profundo es indispensable? Obviamente la respuesta es el arrepentimiento. Si una persona no se arrepiente de corazón, no puede obtener el perdón de Dios. Pero si vamos a Dios reconociendo nuestros pecados, entonces Él nos puede perdonar. Ahora, ¿qué se debe hacer con los pecados? Vayamos al libro de los Salmos, capítulo 32, y a partir del versículo 3 hasta el 5, que dice lo siguiente: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué lindo saber esto, ¿verdad? Así que, ¿qué se debe hacer con los pecados? La respuesta es confesarlos a Dios. No esconderlos como lo hizo el rey David al principio. Nos cuenta él su historia, que no se estaba sintiendo bien mientras escondía sus pecados, pero una vez se arrepiente de ellos y los confiesa a Dios, entonces sintió una paz en su corazón. Ahora, ¿qué maravilloso ofrecimiento hace Dios? Es la siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que, ¿cuál es la respuesta? Que el Señor perdonará y limpiará nuestros pecados. Qué lindo saber esta buena noticia de nuestro Señor Jesús. Siguiente pregunta: ¿cuán completo es el perdón divino? ¿Será que Dios es como los seres humanos, como decíamos al principio, que a veces perdonamos, pero no olvidamos lo que nos hicieron? ¿O nos perdonan, pero la gente todavía se acuerda de lo que les hicimos? Bueno, veamos cuán diferente es Dios que el ser humano, del ser humano. Isaías 43, 25 dice lo siguiente: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. ¿Cuán completo es el perdón divino? Perdona para siempre. Y fíjense la ilustración que hace, que dice que toma nuestros pecados y los esconde hasta allá en la profundidad del mar, y nunca más me acordaré de ellos, dice Jesús. Ese es el perdón divino. Así que podemos acercarnos hacia Él con confianza, sabiendo que no nos reprochará, no nos regañará, no nos despreciará. Al contrario, si nos acercamos a Él con corazón sincero, arrepentido, reconociendo nuestros errores con humildad, y entonces Él, que se deleita en perdonar, perdonará nuestro pasado, y bien podemos comenzar a escribir una nueva historia en una nueva página. Así que, ¿qué debo hacer entonces? Arrepentirme
de todo corazón, confesar todos los pecados y experimentar la conversión. Así que, mi querido amigo y hermano, saber que Dios nos perdona, eso es lindo. Que Él no se acuerda más de nuestros pecados, es lindo. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que no llevaban una vida ni tenían ni tenían un pasado maravilloso, como nos lo registran los relatos bíblicos, por ejemplo, en la historia de la mujer samaritana, o la mujer de quien Jesús echó 7 demonios. Imaginen qué vida llevaban estas personas. Sin embargo, jamás los despreció Jesús. Se arrepintieron, fueron a Jesús y Jesús perdonó a estas personas. Así que es lindo saber, Dios no limita su perdón. Así que podemos acercarnos con confianza. Mi resolución: pido humildemente perdón por mis pecados. Creo que Dios me perdonará. Quiero vivir una vida santa en Jesús. Si quieres que esta resolución sea tu resolución, te invito a orar conmigo. Querido Padre, gracias te damos por habernos acompañado y por saber que eres un Dios maravilloso, que te deleitas en perdonar nuestros pecados, esconderlos lejos de ti y nunca más acordarte de ellos. Así, si nuestros hermanos y amigos quienes nos acompañan en este estudio están reconociendo con humildad sus errores y te están confesando sus pecados, Señor, en esta hora, perdónalos y perdónanos a todos. Así, gracias porque podemos acercarnos con confianza a ti, sabiendo que jamás echas fuera a aquel que se acerca de corazón a ti. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así terminamos una lección más, así que no olvide acompañarnos para la próxima lección. Que Dios te bendiga.